Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de la importancia de hacer las cosas que son correctas, de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer y hacer las cosas que nos hacen bien, aun cuando no tengamos nada de ganas de hacerlo, aun cuando todas nuestras emociones nos hagan sentir que no podemos hacerlo, que es muy difícil, que no nos va a hacer bien, que es malo para nosotros, y aun cuando nuestros pensamientos también nos quieran convencer de que no, es mejor no hacerlo, de que no vamos a poder hacerlo, de que para qué intentarlo, de que podemos fracasar, etcétera, etcétera. Un gran problema que afrontan las personas es que cuando no sienten ganas, no sienten deseos de hacer algo, esperan y buscan que alguien los ayude a que esas ganas aparezcan. Quizás ayuda psicológica, amigos o algo que los haga tener ganas de hacerlo para luego entrar en acción. Desde la psicología también se suele hablar mucho de la importancia de modificar los pensamientos para que de esa manera se modifiquen las emociones y como consecuencia se modifique la conducta. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona le invitan a un cumpleaños y esta persona empieza a pensar, seguramente en el cumpleaños le voy a pasar mal, va a haber gente nueva, no me van a hablar, van a pensar que soy aburrido, voy a estar solo, voy a pasar vergüenza, todos se van a dar cuenta que no sé de qué hablar, etcétera, etcétera, que son pensamientos bastante frecuentes en las personas tímidas que sufren de ansiedad social, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos pensamientos afectan sus emociones. Como vimos, esta persona se va a sentir muy triste, se va a sentir temerosa, la percepción que tiene de sí mismo va a ser negativo, va a afectar su autoestima y luego va a afectar su conducta, es decir, seguramente no va a ir al cumpleaños, va a preferir quedarse en su casa, donde se va a sentir un poquito más seguro, va a dejar de afrontar esa situación y no va a ir. Entonces vemos cómo pensamientos, emociones y conductas en este caso están encadenados, ¿no? Si nosotros queremos trabajar sobre los pensamientos, tenemos que ayudar a la persona a que aprenda a cuestionar sus pensamientos y a plantear pensamientos alternativos que sean realistas. Por ejemplo, esta persona tendría que aprender a pensar, bueno, en realidad yo no sé lo que va a pasar en el cumpleaños, no puedo predecir el futuro, y si tuve malas experiencias en el pasado, eso no quiere decir que tengan por qué repetirse. Puede ser que haya gente nueva, pero puede ser que esas personas sean amables y pueda establecer un lazo y puedan hacer nuevas amistades. Si esta persona piensa esto, seguramente va a sentirse distinto, va a sentirse quizás hasta un poco emocionado por la posibilidad de ir a este cumpleaños y conocer gente nueva, va a tener expectativa y le va a dar un poco más de coraje para poder afrontar la situación. Entonces cambió el pensamiento, cambió la emoción y seguramente va a cambiar la conducta. Esta persona probablemente vaya al cumpleaños y pueda afrontar esa situación. Si bien en este ejemplo vemos cómo podemos trabajar pensamientos, emociones y conducta, sería un error pensar, como a veces se piensa, que esto es un circuito lineal, que siempre hay que modificar los pensamientos para que se modifiquen las emociones y luego la conducta. También podemos trabajar desde la modificación de la conducta para que luego se modifiquen las emociones y como consecuencia también se modifiquen los pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. Es frecuente que las personas que están en un estado depresivo o de mucha tristeza se levanten tarde de la cama, se levanten y no se peinen, no se arreglen, a veces quizás no se higienizan, se queden vestidos como durmieron, quizás en pijama, y se pongan a mirar tele sin hacer nada, quizás de todas las cosas que tendrían que hacer en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, obviamente, esta conducta afecta sus pensamientos, sus emociones, se sienten mal consigo mismos, se sienten con baja autoestima por no hacer nada de lo que tienen que hacer, y esto afecta su conducta, dejan de hacer aún más cosas por estos sentimientos tristes. Entonces, podríamos trabajar los pensamientos, pero también podríamos trabajar la conducta, que es algo que en el caso de la depresión, si hablamos de un tratamiento eficaz, tenemos que mencionar la activación conductual, que los estudios mencionan que es el tratamiento más eficaz para la depresión, y se basa justamente en lograr que la persona empiece a activarse lentamente y progresivamente, retomando los reforzadores que abandonó, es decir, las cosas que antes le hacían bien, que disfrutaba, que lo activaban, y que vuelva a retomarlas de a poco. Entonces, supongamos que esta persona empezamos a trabajar sobre la conducta y logramos que esté de acuerdo en empezar a intentar levantarse un poco más temprano, quizás higienizarse, peinarse, lavarse la cara, cambiarse la ropa, sacarse el pijama y ponerse ropa con la cual esté preparado para salir a la calle, que tienda su cama, que ordene un poquito su casa, que riegue las plantas. Todas estas cosas empiezan a tener un impacto psicológico que hace que sus emociones reaccionen a sus acciones, a su conducta,
Y esta persona, al ver que puede hacer todas estas cosas de a poco, empieza a recuperar un poco el sentido de autonomía, el sentido de autoeficacia, empieza a comprobar que es capaz de tener un control sobre su entorno, porque muchas veces la persona depresiva lo que siente que ha perdido es el control sobre el entorno, sobre su propia vida, y volver a retomar pequeñas cosas, acciones, que le devuelvan un poquito ese control, seguramente va a hacer que su percepción de sí mismo mejore, ¿no? Y mejorando sus emociones, también cambia sus pensamientos. Bueno, entonces no era tan inútil, entonces sí puedo hacer cosas, entonces me puedo sentir un poco mejor, no es que siempre voy a estar igual de triste, ahora me siento un poco mejor y quizás el día de mañana me sienta todavía mejor. Entonces vemos cómo modificando la conducta, en este caso, se modifican las emociones y también se modifican los pensamientos. Entonces no es un circuito lineal, sino que es un circuito circular. Desde la psicología se puede trabajar desde los pensamientos o desde las conductas y también desde las emociones. Entonces por eso es importante mencionar esto. Podamos pensar un ejemplo bíblico claro también sobre esto. Cuando Elías, luego de desafiar a los profetas de Baal y ser amenazado por la esposa de rey Acab, por Jezabel, él se atemoriza y huye y se escapa. Luego de seguramente estaba agotado, tanto físicamente como emocionalmente, por todo lo que había vivido. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18 o 19, si mal no recuerdo. Y él se deprime, se tira debajo de un árbol y dice: Dios, quítame la vida, ya no quiero saber más nada. Y vemos que Dios lo que hace es un poco ponerlo en acción lentamente. Primeramente, Dios envía un ángel para que le dé de comer, le dice: levántate y come. Es algo muy básico, levantarse y comer, pero es accionar, ¿no? Es muchas veces la persona que está deprimida ni siquiera quiere levantarse y tampoco quiere comer, por eso Dios le dice: levántate y come. Y 2 veces le dice esto. Y luego le dice: levántate porque tienes un camino que recorrer. Y Elías camina 40 días hasta llegar al lugar donde Dios le había indicado. Y en ese lugar recién es cuando Dios le habla. Luego pasan muchas cosas que lo pueden leer en la Biblia, ¿no? En Primera de Reyes, a partir del capítulo 18 o 17. Pero vemos acá que justamente Dios hace esto. Elías estaba deprimido, no quería hacer más nada, quería morirse, y Dios no empieza a discutir con él o no empieza a hablarle, sino que lo activa. Hace que él se levante, que coma y luego que camine, y luego que llega al lugar donde él le indicó, ahí le empieza a hablar, le empieza a preguntar qué era lo que le pasaba y empieza a tratar con él. Entonces vemos qué importante es esto, que tengamos en cuenta que podemos trabajar sobre nosotros haciendo acciones concretas. La importancia de no esperar a tener ganas o no debemos esperar a pensar que debemos hacerlo para hacer las cosas. Cuando sabemos que hay cosas que son correctas, que debemos hacer y que nos han hecho bien en el pasado, debemos hacerlas aun que no tengamos ganas, sabiendo que las ganas van a venir después. A veces queremos que primero vengan las ganas y luego hacerlo, pero no siempre es así. Muchas veces debemos hacerlo y luego comprobaremos que las emociones vienen detrás y nos acompañan, y los pensamientos, los significados, las interpretaciones también se modifican porque se ha cambiado la actitud, se ha cambiado la acción y se han cambiado las emociones. Entonces, amigos, espero que esto les pueda servir. Espero que realmente, si alguno está pasando por esto, este desgano, esta quizás tristeza o depresión, sepa que con pequeñas acciones uno puede empezar a sentirse distinto y uno puede empezar a cambiar también su manera de pensar. Espero que les sirva, que lo puedan compartir con alguien que pueda estar atravesando esto, que pongan un me gusta, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya nuevos videos, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.